Hola, ¿qué tal? Somos el grupo 2 de la asignatura de Big Data del doctorado en Salud Pública y Salud Global. Los integrantes del grupo son Pamela Zudia Santizo, Gabriel Gonzalo Aire, Consuelo Hurtado Monge y el que habla Luis Alberto Deza. Eh, el tema que nosotros elegimos para poder dar a conocer nuestro trabajo se llama Diseño de la arquitectura de Big Data para el abordaje de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes de 20 a 65 años de la Dirección Regional de Salud de Lima Este en el periodo de 2019-2025. La siguiente. A nivel mundial se calcula que son alrededor del 10% de la población, alrededor de 523 millones de personas que tienen el diagnóstico de diabetes mellitus. En el Perú se estima que la prevalencia de diabetes mellitus está alrededor del 5,5% para el año 2022. Situaciones como el envejecimiento, la urbanización y el tema de la obesidad o la malnutrición por exceso facilita que el diagnóstico en los últimos años se vea en aumento. Así también se estima que el 40% de la población sobre los 15 años no solamente puede presentar una enfermedad crónica como la diabetes, sino que existen las comorbilidades asociadas. Así también viendo desde la mirada del territorio, y este es un dato interesante poder recalcarlo con respecto al acceso a los servicios de salud y que está asociado a la continuidad de los tratamientos, se señala que el 40,9% de los casos se concentran en zonas urbanas, mientras versus el 30,5% en áreas rurales. Así también se menciona que la diabetes mellitus, por la naturaleza de su evolución y sobre todo por las nuevas diálisis a los tratamientos, existe un alto porcentaje de complicaciones crónicas. Se manifiesta que el 63,2% de población adulto mayor, preferentemente, tienen complicaciones crónicas descritas de acuerdo a la historia natural de la enfermedad. La siguiente. El presente estudio se concentra, esta presente evaluación se concentra en tres grupos: pacientes que por sus condiciones, factores de riesgo, están en alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus. El otro grupo son pacientes que han sido diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2. Y el tercer grupo, pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y que por la naturaleza de su enfermedad pueden presentar complicaciones crónicas. Se señala, por ejemplo, aquí vemos en la diapositiva los factores de riesgo que está asociado en este grupo de 20 a 65, como los problemas de malnutrición por exceso, sobrepeso, obesidad, antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de síndrome metabólico, el dato de las alteraciones, de los patrones de perímetro abdominal, tanto para los hombres y las mujeres que ya están definidos, algunos datos de exámenes clínicos, por ejemplo, el valor de los triglicéridos, el colesterol, el HDL y también la sintomatología que está asociada al desarrollo de diabetes mellitus. La siguiente. Y también mencionamos los pacientes, como se decía, de los que tienen el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Sobre todo, hay un dato interesante que es el tema de la data asociado a la fecha del diagnóstico y también el acceso a sus tratamientos. Y también la información que se solicita a aquellos pacientes que por la naturaleza y la evolución han presentado alguna complicación crónica, ya sea de nefropatía, problemas de retinopatía, problemas de pie diabético o problemas asociados a accidente cerebrovascular o infarto al miocardio. La siguiente. De esta manera, se busca de que exista recopilar la mayor cantidad de información de las fuentes primarias y que todos condicen en tres grandes grupos: datos de filiación, datos demográficos y mediciones clínicas. La siguiente. Así tenemos que los actores que están definidos para la revisión de toda esta data es la información entregada por el Ministerio de Salud, la información que se está en el Instituto Nacional de Estadística e Información y los datos asociados a la Dirección de Salud de Lima Este, que es el grupo donde nosotros hemos definido. ¿Cuál es el propósito? La evaluación de pacientes, con los que ya están definidos estos tres grandes grupos, y la modelación predictiva, considerando esto último como una herramienta para la mejora de la toma de decisiones cuando uno maneja grandes datos de información para tener las mejores decisiones clínicas y estratégicas. Siguiente, compañero. Dentro del tipo y naturaleza de los datos, el MINSA se compromete a enviar los registros clínicos electrónicos eh, de los controles de los pacientes de peso, talla
índice de masa corporal, presión arterial, usuarios de los registros clínicos, donde se detallen sobrepeso, obesidad, inactividad, eh, tabaquismo, antecedentes familiares de diabetes y síndrome metabólico. También tenemos datos de fecha de diagnóstico de diabetes mellitus 2, tratamiento con fecha de inicio de los años 2019 a 2025, pacientes entre 24 a 65 años con resultados de hemoglobina glicosilada igual o mayor a 7. Usuarios con diagnósticos de diabetes mellitus 2 con complicaciones crónicas, nefropatía, retinopatía, neuropatía, pie diabético y o amputación. Usuarios con diagnóstico de diabetes mellitus 2 con antecedentes de infarto agudo de miocardio y o accidente cerebrovascular. El Instituto Nacional de Estadística e Informática nos brindará la información censal socioeconómica por distrito, el índice de pobreza, nivel educativo del hogar, acceso a agua potable, etcétera. Mientras que la Red de Salud Lima Norte nos enviará la casuística de historias clínicas electrónicas de casos con factores de riesgo para diabetes mellitus 2, casuística de casos que presentan el IMC de pacientes mayores de 20 a 65 años, con valor de 25 a más, pacientes mujeres mayores de 20 a 65 años con perímetro abdominal mayor de 80 centímetros y pacientes hombres mayores de 20 a 65 años con perímetro abdominal mayor a 94 centímetros. Pacientes hombres y mujeres con exámenes de laboratorio de triglicéridos en sangre con valores por debajo de 150 miligramos por decilitro. Población hombre y mujer mayor de 20 a 65 años con exámenes de laboratorio en colesterol total menor a 200 miligramos por decilitro y colesterol LDL malo y menor a 100 miligramos por decilitro. También una georreferenciación de los establecimientos de salud de la Red de Salud Lima Este y población a cargo. El modelo de relación entre las entidades establece una clave de integración común basada en un código geográfico del distrito, que es el UIGEO. Asimismo, la fecha de nacimiento del paciente debe estar anonimizada con hash SHA 256. El código del establecimiento de salud también debe estar consignado dentro de la información que se emita, ¿no? Estas claves permiten correlacionar información clínica, sociodemográfica y hospitalaria sin vulnerar la identidad personal del usuario. Dentro del marco legal encontramos que este acuerdo se ajusta a la ley número 29733, Ley de Protección de Datos Personales, al decreto supremo número 003/2013, el reglamento de la ley, normas de bioética de investigación, y solo se trabajará con datos anonimizados y sin posibilidad de reidentificación. Dentro de los usos permitidos de la información tenemos que los datos podrán ser utilizados exclusivamente para investigación científica aprobada por los comités de ética institucionales, para el diseño de políticas públicas sanitarias y para publicaciones académicas previa validación y sin exposición de información sensible. No está permitido ceder, vender ni utilizar los datos con fines comerciales o publicitarios. La seguridad de la información. Cada entidad deberá implementar almacenamientos en servidores certificados ISO IS 27001, utilizar canales cifrados en VPN, SFTP para la transferencia de archivos, restringir el acceso a usuarios autorizados mediante credenciales individuales. Los incidentes de seguridad deberán ser reportados en un máximo de 48 horas. En lo que corresponde a la gobernanza y roles, eh, tenemos de que estará a través de un comité técnico interinstitucional responsable de supervisar la implementación del acuerdo, aprobar el uso de modelos analíticos y solucionar controversias técnicas o éticas. Cada entidad designará un punto focal con autoridad para coordinar y resolver problemas operativos. La vigencia de la renovación del acuerdo se hará por medio desde una entrada desde el 1 de julio de 2025 y va a tener una duración inicial de 3 años, renovable automáticamente por periodos de 2 años, salvo notificación contraria con 60 días de anticipación.
Los anexos técnicos y operativos que se usarán será el diccionario de datos consolidados con definiciones, formatos y unidades, procedimiento de integración y limpieza de datos, cronograma de entregas y actualizaciones de información, estándares técnicos para modelos analíticos y visualización como Python y Power BI. Las fases que tendrá este sistema o esta arquitectura de sistema serán 4. La primera va a ser la captura de datos, donde tendremos como entidad analítica el paciente adulto de 20 a 65 años, quien es nuestra unidad epidemiológica para el análisis de diabetes mellitus tipo 2. El periodo de análisis, en este caso, pues vamos a tomar en cuenta de 2018 a 2025, incluyendo el contexto pre y post del COVID-19, que es ideal para un análisis longitudinal. Las fuentes de datos van a venir de las historias clínicas electrónicas, que ya está estructurada y estandarizada por el MINSA. Y viene en un formato interoperable que es FHIR, que viene de la HealthLight 7, que tiene los datos en formatos JSON y HTML, que son compatibles con todos los sistemas de análisis de datos. Nuestras variables clave en este caso van a ser la edad, sexo, índice de masa corporal, comorbilidades y distritos, por ejemplo, que van a ser nuestros datos mínimos para la clasificación y predicción que vamos a utilizar. Y entre datos complementarios vamos a tener algunos como definidores de determinantes sociales. En la fase 2 tendremos el almacenamiento y seguridad de los datos. Entonces, nuestra base de datos estructurada, estamos sugiriendo como tecnología seleccionada el Google Cloud SQL, que es escalable y compatible con los datos clínicos que ya tenemos. Como Data Lake, vamos a utilizar Amazon S3 o Google Cloud Search para ir siempre como en esta misma línea para el almacenamiento masivo de los datos crudos. Las notas clínicas, vamos a utilizar el MongoDB Atlas, que va a soportar texto libre y consultas dinámicas. La orquestación ETL la vamos a utilizar con Apache Airflow, que es de Cloud Composer y tiene una automatización y trazabilidad de flujos de datos. Nuestra data warehouse va a ser el Google BigQuery, que tiene un análisis OLAP rápido, económico y de grandes volúmenes. Nuestra seguridad va a estar hecha con sistemas de IAM, VPC y KMS, que van a ayudar al cifrado y al aislamiento de la red, y va a tener también los controles de accesos. Y la auditoría la podríamos realizar con la tecnología de los Cloud Audit Logos, que va a tener cumplimiento con la trazabilidad completa de nuestros datos. La fase 3 va a ser el procesamiento en el análisis y el modelamiento. Para esto necesitamos hacer un proceso de limpieza y preprocesamiento, donde vamos a sugerir el uso de Apache Spark y PySpark en Dataproc, que es un procesamiento distribuido eficiente de millones de registros y tiene integración con BigQuery y con MLPipes. Tenemos el análisis exploratorio y estadístico, donde sugerimos la utilización de Python, o si queremos también utilizar BigQuery SQL, como ya habíamos mencionado en la fase anterior. El modelamiento supervisado y el modelamiento no supervisado puede ser realizado con varios sistemas de uso pues, más económico, pero el que encontramos como una mejor opción que logra manejar data más voluminosa y realizar análisis más profundos es el Vertex AI. De allí tendremos la evaluación de modelos, donde podríamos utilizar métricas ROC, AUC, que tienen bastante precisión, que pueden hacer una evaluación para las decisiones clínicas y tienen un balance muy bueno entre falsos positivos y negativos. La evaluación de modelos la podríamos realizar con esto. El despliegue de modelos igual con el Vertex AI, como habíamos mencionado, y el monitoreo continuo lo podríamos manejar con Vertex Pipelines para que sea siempre una fase pues con congruencia. La fase 4, que sería la socialización, toma de decisiones y evaluación del impacto, se usaría para la visualización de resultados, Looker Studio o Power BI, para que sea bastante dinámico y comprensible para el público en general, igual para que sea comprensible de manera interinstitucional. La generación de informes automatizados podríamos utilizar el BigQuery y el Looker Studio,
Para la difusión institucional podemos utilizar las plataformas del MINSA y canales de capacitación digital. La gobernanza y ética de datos se trabajaría por medio de los comités de ética y los protocolos del Health Life 7, que son el FHIR. El monitoreo de impacto sería por medio de indicadores poblacionales comparados con pre y post en cuanto a las variables de índice de masa corporal, prevalencia y hospitalización. Y esto nos llevaría a la toma de decisiones basadas en evidencia por medio de panel de decisiones con soporte visual y predictivo, donde tengamos un perfilamiento de riesgo y asignación estratégica de los recursos. Siguiendo con la exposición, para ir a la parte final, hemos hecho un análisis del dataset que consiste en pasos que están en correlación con las fases que nos fue socializando la compañera. Entonces, dentro de estos pasos, en primer lugar, vamos a convertir datos categóricos, ¿no? Porque justamente el Python o la plataforma que se va a utilizar necesita datos numéricos. Entonces, y más allá que cuando hagamos el modelo predictivo, también con mucha más razón necesitamos que hayan los datos numéricos, ¿no? Entonces, también el paso 2 va en ese sentido, de convertir el género también a datos numéricos binarios. En el paso 3 lo que se va a generar es una estadística descriptiva que consiste en formar los histogramas, ¿no? Excepto el class, que queda como una variable categórica, ¿no? Y el resto sí es numérico, es por eso que nos va a salir los distintos histogramas. La cuarta es otra instrucción que se da, que es separar las variables, las independientes de las dependientes, ¿no? En este caso, las independientes van a ser las predictoras y la variable objetivo o la variable objetivo va a ser el tema del class, que es el diagnóstico de si es diabético o no es diabético, ¿no? El paso 5 es dividir los datos para entrenamiento y prueba, que eso por defecto nos da el 75% de datos en entrenamiento y el 25% que es lo que va a ser netamente la prueba, ¿no? Y el paso 6 es ya la predicción, entonces vamos a predecir la variable class, que es el diagnóstico, si es positivo o negativo, en base a las variables predictoras, ¿no? Y esto va a ser mediante un método de regresión logística y, por ejemplo, dentro de los resultados, ¿no? Como para ir socializando este aspecto, ahí podemos ver los histogramas, tanto de la edad, la polidipsia, el género, y el tema también de la pérdida de peso, siguiente, el tema de la debilidad, el tema de la candidiasis genital, la polifagia, visión borrosa, siguiente, y los distintos factores, ¿no? Que estamos, el prurito, ¿no? O la paresis parcial también, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, y acá también la alopecia, el histograma de la obesidad, vamos a ver distintas dentro de la estadística descriptiva. Siguiente. Y finalmente, dentro del último paso, donde que ya hemos utilizado en este caso, la regresión logística, que es un modelo estadístico que se usa para predecir justamente esta variable, ¿no? Que es la variable class, y normalmente se utiliza con datos numéricos, ¿no? Pero el último, o sea, la variable objetivo, esa es la categórica y esa es la que vamos a predecir, ¿no? Y en este caso, en el modelo nos sale bastante preciso, ¿no? Porque vemos el Acurachi que nos sale más o menos en este valor de cercano a 93%, ¿no? Entonces nos indica que hay un buen rendimiento de la clasificación de resultados, ¿no? Otro aspecto a indicar también es de que tenemos, como se dice, un gran porcentaje también de tanto de los verdaderos positivos como de los verdaderos negativos, ¿no? O sea, tiene, digamos, datos dentro de lo que se busca, ¿no? Y minimiza finalmente los falsos positivos y los falsos negativos, ¿no? Entonces va en ese sentido. Entonces, al final el modelo resulta bueno, resulta preciso y hay una clasificación ideal. Siguiente. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias al auditorio y esa ha sido la exposición.